Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya estamos completos para iniciar. Esta transmisión también se hace vía online. Agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes, de la señora vicerrectora académica, la profesora Mirna Girón, de las colegas del doctorado en educación que se encuentran acá, también, por supuesto, profesores y estudiantes de los programas de formación de profesores de ciencias, de licenciatura en química, biología, física, hasta la profesora Pilar, coordinadora de licenciatura en física. ¿Qué se me hizo? La profesora Lucía ya está aquí, la coordinadora de licenciatura en biología. Y pues obviamente un agradecimiento especial a nuestros panelistas. En principio está John Paul Ramírez. Él es el director de el área de formación docente del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media. Ya les cuento cuál es el plan que tenemos con nuestro amigo, el colega viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, el profesor Oscar Sánchez. También está la profesora Olga Lucía Castiblanco, profesora del programa de licenciatura en física de nuestra Universidad Distrital. El profesor Guillermo Fonseca, profesor de la Facultad de Ciencias y Educación, igual que la profesora Olga Lucía, y profesor del énfasis en educación en ciencias, del doctorado en educación y de la maestría en educación, también profesor del programa de licenciatura en biología. Y está nuestro colega y amigo, el profesor Ricardo Andrés Franco, es profesor del programa de licenciatura en química de la Universidad Pedagógica Nacional, también igual que el profesor Guillermo, la profesora Olga Lucía, investigador en educación en ciencias y es el representante actual de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional. Un saludo muy especial a nuestro señor rector, el profesor Giovanni, que acaba de entrar. Profesor Giovanni, adelante, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces, el señor viceministro está en este momento en una reunión en presidencia, pero él está muy al tanto en qué momento se puede conectar. Ya tenemos aquí toda la logística para el caso, pero entre tanto, pues, como ustedes saben, en la Facultad de Ciencias y Educación y concretamente en los programas de licenciatura en física, licenciatura en química, licenciatura en biología, en el énfasis de educación en ciencias del programa de maestría en educación, en el énfasis de educación en ciencias del doctorado en educación, estamos en una reflexión sobre los desafíos actuales que se tienen en materia de la formación de profesores y concretamente la formación de profesores de ciencias. Creo que todos sabemos en este momento hay discusiones a nivel nacional sobre una reforma a la Ley 30, sabemos de los proyectos de ley digamos, donde se fortalece la idea del derecho a la educación. Y en ese orden de ideas, mirar el contexto de la formación de profesores va a resultar muy importante y eso es un desafío, pues considerando que pues y siempre será estratégico el que desde las universidades trabajemos sobre la formación de profesores. Probablemente hoy en la era del antropoceno, en las ideas incluso de que estamos hablando, digamos, un poco ya no tanto de las mismas ciencias que teníamos incluso hasta el siglo pasado, ¿no es cierto?, sino de otras miradas y otras perspectivas sobre lo que podrían ser, digamos, las ciencias en general. Hay un desafío importante y es cómo queda todo ello con la formación de profesores, especialmente profesores de ciencias. Y entonces aquí, por ejemplo, con la participación de John Paul del viceministro, bueno, sí, del Ministerio de Educación Nacional, por supuesto, y como les digo más adelante, en la medida que el profesor Oscar ya nos avise cómo se puede conectar desde presidencia, porque está en una reunión de última hora, como suele pasar en estas tareas, nos va a contar un poco, pues, la mirada desde el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, que ustedes saben que especialmente atiende en una gran línea todo lo que tiene que ver con formación de profesores. A nosotros nos interesa como Facultad de Ciencias y Educación no solamente cómo fortalecemos la formación de profesores, sino, por ejemplo, las alianzas que podemos tener para llevar propuestas exitosas como las que hicimos en su momento en el departamento de La Guajira, con la maestría en educación de la Universidad Distrital,
trabajando con profesores de aquella región, pero también en los acuerdos que podemos hacer con profesores del sector rural. De hecho, en el doctorado y en la maestría tenemos varios colegas profesores que hacen parte del sector rural y con las escuelas normales superiores, que ustedes saben que en los ciclos complementarios hay una tarea muy importante que es la formación de profesores de preescolar y de educación primaria, así como de directivos docentes del sector rural. Y en eso yo creo que las facultades de educación y concretamente esta facultad, que son las facultades que junto con la Universidad Pedagógica, que aquí la representa nuestro colega y amigo el profesor Ricardo Franco, son de las facultades, digamos, más potentes en el sentido de lo que investigamos desde esas facultades sobre formación de profesores en sus diferentes líneas. Entonces, en ese contexto es que queremos conversar. Pues ya no hago más, esta es una introducción. Vamos a darle la palabra en principio a John Paul. John Paul, muchísimas gracias por la atención y muchas gracias, pues obviamente a la distancia, al profesor Óscar Sánchez, nuestro viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, que dijo, en tanto no puedo llegar, está John Paul, que maneja el tema muy bien. Muchísimas gracias. Luego le daremos la palabra a la profesora Alga Lucía, al profesor Ricardo y dejamos de último el de la casa en el doctorado al profesor Guillermo. La idea es hacer un conversatorio, unos 15, 20 minutos, la presentación de nuestros colegas y luego dialogar. Estamos en un ejercicio de hacer diálogo comprensivo para mirar cómo en los desafíos actuales del mundo, del país, y por supuesto en las coyunturas internas en la universidad repensamos permanentemente el fortalecimiento de los programas de formación de profesores de ciencias. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra en principio a John Paul. Gracias. ¿Es aquí o puede ser de ahí, cierto? Sí. Perdón. Muchísimas gracias, profesor Carlos, por esta invitación. Yo saludo pues a mis colegas del panel y bueno, pues también darles un saludo de parte del viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Óscar Sánchez, y de la directora de calidad, Marcela Cascavita, también del viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media. Y bueno, pues también agradecerles por la invitación. Estos son unos espacios de alta pertinencia y pues con los que estamos muy conectados en estos momentos, digamos, coyunturales, donde se está haciendo una reflexión muy amplia a nivel nacional sobre los procesos de formación de docentes. Y a ese respecto, pues quisiera nada más pues hacer referencia como a las apuestas en las que estamos desde el Ministerio de Educación Nacional en este momento, en el marco pues de este cuatrienio del Plan Nacional de Desarrollo, porque hay algo muy específico alrededor de lo que llamamos el reconocimiento, la dignificación y desarrollo de la profesión de los educadores del país, y pues que desde las apuestas que estamos generando, lo hemos concebido en una estrategia pues que busca articular varios aspectos que son de alta importancia. Le hemos llamado la estrategia Poder Pedagógico Popular. En este sentido, que buscamos que los docentes pues consigan ese posicionamiento que ya, digamos, han ganado por su trayectoria frente a sus comunidades y frente a un conocimiento que han construido y pues desde esa misma interlocución con sus contextos y pues que es de muchísima relevancia para justamente buscar lo que, digamos, todos queremos, que es esas transformaciones, esos cambios que finalmente redundan en beneficios para la comunidad y en términos pues de lo que llamamos una educación de calidad. Pero pues tras esa idea hay unos grandes retos, ¿cierto? Digamos que hablamos de cómo fortalecer la formación entonces de los educadores, pero también hablamos de cómo podemos hacer que esa formación sea más articulada y sea más pertinente. Pero también tenemos que hablar cómo esto se puede conectar con un sistema nacional de formación de educadores y que esto no se desligue de las políticas locales que impulsan las secretarías de educación a través, por ejemplo, de los planes territoriales de formación de docentes. Cómo conectamos el papel tan importante que hacen las escuelas normales superiores para fortalecer no solamente la formación inicial de esos educadores que salen a trabajar con las comunidades cercanas y especialmente en lo rural, sino con los procesos de investigación y de extensión y de diferentes temas de fortalecimiento pedagógico que trabajan las normales. Y digamos que en términos generales hay unas apuestas bastante grandes y pues que en principio, digamos que buscando ese posicionamiento de los educadores, y aquí hablamos, digamos, como
como intelectuales de sus comunidades, es decir, como las personas que tienen un conocimiento amplio y cercano sobre qué es lo que necesitamos para alcanzar esos niveles de calidad que esperamos. Entonces, digamos que nos con los docentes del país y por eso hemos venido abriendo unos espacios de diálogo. Creamos 10 regiones de interlocución en las cuales están confluyendo. Esperamos que llegue el 100% de las entidades territoriales de este país, los 32 departamentos, en unas conversaciones que buscan justamente hacer eso. Primero, comprender el contexto en el cual están trabajando nuestros educadores, porque si bien ellos tienen unos grandes retos y que tienen que ver pues con cómo mejorar los aprendizajes, cómo mejorar los procesos de planeación, cómo mejorar la convivencia, eh, cualquier cantidad de temas y retos que tienen en sus contextos. Pues también es muy importante reconocer que tienen unas necesidades y pues que este tema del reconocimiento, la dignificación y el desarrollo de la profesión y la carrera docente pues tiene que ver tanto con aspectos de fortalecimiento de las competencias profesionales y personales, pero también con mejores condiciones de bienestar para los docentes. Y pues esto tiene que ver con cómo se vinculan a la carrera, cómo es su trayectoria, cómo se evalúa, cómo se dan los reconocimientos, cómo se generan condiciones mejores condiciones de salud y de seguridad, etcétera. Hay un conjunto de aspectos que no solamente nos retan a quienes trabajamos desde el punto de vista de la formación de los docentes, sino que también todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos humanos, digamos, desde de esa planta de docentes del país que son, pues desde el punto de vista del sector oficial, son más de 330.000 docentes en el país. Entonces, dicho esto, entonces estas conversaciones finalmente lo que buscan es eso, poder develar cuál es ese contexto de necesidades que tienen los educadores del país. Y claro, desde la formación de los docentes no es factible solucionar todos esos retos que tienen las comunidades educativas, pero sí sabemos que hay unas necesidades y unos desafíos que solamente ellos que están allá día a día frente a sus comunidades saben que son fundamentales para poder hacer esas transformaciones en, por ejemplo, esos mejoramientos en los procesos de aprendizaje. Entonces, estamos llevando a cabo esos espacios con una metodología que nos permite entonces priorizar esas necesidades que son muy cercanas a los procesos de aprendizaje, a los retos que tienen en el aula y con sus comunidades, pero que ellos mismos los conecten con apuestas de formación, cómo ellos se imaginan que deberían ser un proceso de formación que fortalezca sus competencias y las herramientas y estrategias para poder transformar esas situaciones. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo de esta conversación es que podamos conformar unos, digamos, portafolios territorializados de formación de educadores que nos hablen no solamente de cómo deberían entregarse las licenciaturas, cómo deberían entregarse los posgrados, qué tanto podemos contextualizar esos procesos formales de formación, sino también ellos qué se imaginan que es formación, cómo creen que también se fortalecen sus prácticas como docentes y pues hemos encontrado cosas muy interesantes, pues tanto de los temas que digamos que son de alto interés para los docentes del país, como las estrategias, porque digamos que cuando hablan, por ejemplo, de que un tema necesita ampliar su comprensión, entonces ya lo estamos conectando con, por ejemplo, ofertar unas maestrías en unos temas específicos para que se pueda hacer investigación aplicada en esos temas. Pero está creciendo mucho y creo que eso está muy conectado con la teoría y veamos como lo que se viene trabajando a nivel de formación docentes y es que existan también unos espacios de formación que tengan que ver con la colaboración y la experiencia. También nos han hablado mucho de poder generar espacios de fortalecimiento de redes, fortalecimiento de comunidades de práctica, digamos, fortalecer bastante la colaboración entre los docentes desde sus saberes. Y bueno, eso es muy interesante porque finalmente a las universidades, normalmente el ministerio lo que hace para llevar
oferta de formación a los docentes del país a través de licenciaturas o diplomados, cursos cortos, maestrías, doctorados, es un poco mirar cómo están las entidades territoriales en cuanto a crecimiento en la titulación de los docentes, es decir, qué porcentaje de docentes están sin profesionalizarse en tales territorios y donde sean las tasas más altas, pues allí es donde toca llegar primero. Le presentamos a las universidades ese contexto y ellas nos presentan, bueno, pues nosotros tenemos esta oferta en este momento, podríamos ir paulatinamente cubriendo tales poblaciones y eso está muy bien, pero definitivamente para generar, por una parte, para posicionar esas capacidades que tienen los docentes, que es una de las apuestas, pero también la apuesta es ese enfoque territorial, pues debemos comprender el territorio y conectar la oferta con el territorio. Y por eso este diálogo, primero con los educadores del país y luego con las universidades para mostrarles lo que está... lo que nos están mostrando esos contextos, pues nos va a permitir que paulatinamente, pues digamos que en el contexto cercano, digamos, en el corto plazo, los programas que estén listos para conectarse con esas necesidades y con esos contextos, pues sean los que prioricemos y asimismo prioricemos las poblaciones. Entonces tengamos como los dos ejes, tanto la cobertura como la territorialización de la formación. Y esperamos que a mediano y largo plazo, pues esta comprensión de lo que está pasando en las instituciones educativas y cómo conectamos la teoría con la aplicación de la práctica docente, puede hacer que se transformen los programas, que se formulen nuevos programas o que se amplíe su cobertura, etcétera. Esos retos puntuales no solamente, digamos, tienen que ver con lo que pase desde un sistema nacional de formación de educadores, sino que también requiere una interlocución con otras dependencias, como puede ser temas que tienen que ver con el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, y pues que allí hay unos retos también muy grandes y las universidades están conversando también con el Viceministerio de Educación Superior porque pues están preocupadas porque si el contexto nos pide más contextualización, más flexibilidad, de pronto hay unas limitaciones también en esas posibilidades administrativas. Entonces digamos que todo lo que estamos haciendo le pone también, le impone unos retos a los sistemas dentro de los cuales estamos trabajando. Si hablamos de mejoramiento de la calidad de la educación, pues ahí digamos que nos enfrentamos también a cuál es entonces la calidad de la educación para nosotros. Y pues vamos a encontrar que la calidad puede ser distinta dependiendo de las comunidades, de lo que ellos valoran como bueno, de lo que aspiran como comunidad para que sus ciudadanos, sus estudiantes salgan a contribuir a sus sociedades. Eso tiene mucho que ver, ¿cierto? Tiene mucho que ver más allá de los resultados, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas o en las pruebas externas, como por ejemplo las pruebas saber, y que nos hablan sobre una dimensión específica de la calidad, pero hay todo un otro conjunto de elementos y de dimensiones que las instituciones educativas trabajan y que están muy conectadas pues con lo que requieren esas comunidades. Entonces, allí hay, como les había venido diciendo, unos retos bien interesantes y pues sobre los cuales entonces, digamos, hicimos esa apuesta. Partamos de conversar con los territorios, entender qué es lo que se quiere para ir ajustando la oferta de formación de modo que sea mucho más contextualizada, que sea más flexible y vaya respondiendo a esas necesidades. Eh, Diría que pues finalmente todo esto está conectado. Digamos que conectándolo con la estrategia de poder pedagógico popular y pues digamos de esa capacidad, fortalece la capacidad de toma de decisiones para que sucedan cosas buenas desde el punto de vista de cómo pensamos la educación y cómo digamos eso digamos es una apuesta colectiva que diría que esas ideas resumen lo que es poder pedagógico popular. Es decir que finalmente nuestros educadores, bueno, ¿qué es lo que requiere un educador? Digamos que desde la formación docente podríamos, digamos que mencionar una cantidad de líneas de trabajo, de perspectivas, em, de estrategias de formación, pero
uno podría, digamos, enfocarse al menos en 5 aspectos muy importantes, desde la formación, digamos, pensando en un sistema nacional de formación de educadores que, digamos, que consolide y vaya fortaleciendo esas apuestas. Uno es que la formación de los educadores sea durante toda la carrera, no solamente al inicio, que es, digamos, la apuesta de la licenciatura, la apuesta de las normales y en general lo que sucede alrededor del desarrollo de unas competencias y el fortalecimiento de la práctica docente, es que hayan oportunidades de manera continua, que sean permanentes y durante toda la carrera, para que estén muy alineadas con lo que va cambiando, lo que nos va exigiendo el mismo contexto. Si nos ponemos a mirar, digamos que hoy en día estamos en un contexto que uno podría decir que es de diferentes crisis en marcha, ambientales, sociales, políticas. Acabamos de salir de, bueno, ya no acabamos, ya ha pasado un tiempo importante, pero digamos que la pandemia nos enseñó bastantes cosas sobre cómo estábamos preparados para mantener nuestro sistema educativo. Y frente a ello, a veces puede que se critique o se coloque una responsabilidad bastante grande sobre la responsabilidad del docente directa para mantener esa calidad educativa, para que el sistema funcione. Pero digamos que finalmente estamos hablando de una posibilidad de actualización y de fortalecimiento de unas competencias que todos desarrollamos en alguna medida, ¿cierto? Cuando hablamos de competencias hablamos es de unas dimensiones, del ser, del saber, del hacer, del convivir, del sentir. Y pues esas competencias se deben actualizar, se deben desarrollar alrededor pues de ese contexto en el cual necesitamos que tengan sentido, que permitan hacer unas transformaciones. Y entonces ahí el reto no es tanto para el educador, porque no sepa sostener todo lo que significa la calidad educativa, sino el reto es más para el sistema de formación y cómo permite que sea herramientas, capacidades, estrategias, investigaciones, espacios de colaboración, etcétera. Eso es uno de los elementos. Un segundo elemento que yo diría es que hay como unos temas que son más transversales, digamos que más allá de irse a temáticas específicas, por ejemplo, de tecnologías, bueno, digamos, hay un sinnúmero de temas o de poblaciones, educación inicial o etnoeducación, etcétera. Hay muchísimos temas sobre los cuales uno podría pensarse que se requieren fortalecimientos. Sin embargo, hay unos que creería que son más transversales, por ejemplo, que los docentes puedan siempre desarrollar un enfoque en equidad. De modo que tengan esa capacidad de poder abordar las necesidades de todos los estudiantes por igual, sin importar sus diferencias, y que el mismo sistema pues permita esa integralidad para que, digamos, ningún estudiante se quede atrás de acuerdo con sus necesidades. Ok, allá hay retos bien grandes porque nosotros digamos que seguimos en un aula, en unas instituciones que comprenden a su población estudiantil como una sola bolsa, un solo, una población casi que homogénea, y pues que dentro de una cultura tan diversa como la que tenemos, pues, y las diferentes necesidades de aprendizaje que pueden existir, pues ese es un reto bastante grande. Hay otro aspecto que también es muy importante desarrollar en los docentes y que digamos que ese sería el tercer elemento, y es el desarrollo de competencias socioemocionales que le permita a los docentes pues también fortalecer esa dimensión que le permite la interacción, pero también ese fortalecimiento personal, y pues que finalmente no parezca que el aula y que en general las instituciones educativas se enfocan exclusivamente en lo académico, sino que tenemos herramientas para fortalecer habilidades socioemocionales. Un cuarto aspecto que yo mencionaría también allí es que haya colaboración entre los docentes. Creo que el trabajo colaborativo se está imponiendo mucho más. Allí, digamos que hay como un nuevo paradigma y una nueva concepción, y es que tal vez venimos de un proceso de construcción de unas políticas de calidad educativa que vienen creciendo desde los años 80, desde las primeras apuestas alrededor del desarrollo de competencias,
pero que poco a poco como que han traído una concepción de un docente que de pronto es como un cajón con un espacio disponible donde se puede, digamos, transferir unos conocimientos, unas herramientas y el docente las va a trasladar a la comunidad y con eso ya hacemos un cambio. Pero resulta que eso, digamos que no nos permite concebir como ese posicionamiento del docente como alguien que puede discernir, alguien que también puede tomar una posición o distancia con respecto a esas estrategias. Entonces, claro, eso implica que los procesos de formación también cambien y no se enfoquen únicamente en esos espacios estructurados donde un experto, un conferencista entrega una información y digamos que de una forma pasiva el docente lo recibe y mira después cómo lo aplica o lo contextualiza en su comunidad. Creo que hoy en día nos estamos proponiendo mucho más poder crear esos espacios de trabajo colaborativo y de conversación donde los docentes desde su experiencia y cómo les va en la práctica con esas apuestas nos pueden enseñar algo. Y como cuando compartimos lo que pasa con esas diferentes estrategias y las apuestas que tiene cada docente, entonces fortalecemos unos conocimientos o unas herramientas que tienen que ver mucho con nuestro contexto cercano. Y cerraría como con un quinto elemento y que pues es como el más fuerte en el que estamos trabajando con más fuerza y es el tema de la contextualización, de cómo territorializar la formación de los educadores, pues de modo que responda a esas características, a esas condiciones culturales, históricas y sociales, donde pues finalmente los docentes es desde donde piensan, desde donde hacen propuestas y desde donde enfrentan pues tanto unas necesidades, pero también desarrollan unas capacidades. Y creería que finalmente este quinto elemento es, digamos, son como dos caras de una moneda, la contextualización, pero la calidad también. Y la calidad de los procesos de formación de los docentes, pues tendría que estar también necesariamente conectada pues con que responda a esas necesidades, pero pues digamos que garantice unos procesos que fortalezcan las competencias de los educadores, pero que también aborden ese enfoque en equidad y las habilidades socioemocionales, que permita fortalecer ese trabajo colaborativo. En fin, diría que pues con eso redondea un poco digamos, el marco general y pues hacia dónde estamos apuntando. Bueno, muchísimas gracias a John Paul. Vamos a dar la palabra a la profesora Alga Lucía. Después, como hemos dicho en el orden, el profesor Ricardo y el profesor Guillermo. Y luego haremos el conversatorio. Así que veo que tienen algunas personas que tienen unas preguntas, entonces más bien, o comentarios. Entonces las dejamos después de que escuchemos las 4 intervenciones. Entonces, profesora Alga Lucía, bienvenida. Muchas gracias. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Cordial saludo a todos los presentes, al rector, la vicerrectora, los coordinadores, profesores, estudiantes, al doctor Jean Paul. Bueno, mi nombre es Olga Castiblanco. Solo quiero enfatizar que soy doctora en Educación para la Ciencia para ubicar el lugar desde donde hablo como investigadora de la formación de profesores, justamente. Y estoy muy feliz de escuchar las palabras del doctor porque entran en total sintonía con la preocupación que nos une hoy acá, ¿no? Que llamamos desafíos actuales y futuros en la formación de profesores de ciencias. Yo quiero empezar por resaltar aquí algunos aspectos de lo que ya se sabe, pero se ignora. Es decir, hay muchas cosas que desde la investigación en formación de profesores y desde la investigación en didáctica de las ciencias naturales ya se sabe con muchas evidencias alrededor del mundo entero. Pero desde el sentido común de la organización, inclusive desde la política educativa, muchas veces se organiza a partir de ideas del sentido común y se ignora. Entonces yo quería resaltar, si bien es muy poquito tiempo para resaltar todo lo que se ignora, pero voy a decir algunas, ¿no? Primera cosa, lo fundamental de la formación de profesor no es saberse el contenido de las ciencias, física, química, biología, matemáticas, eso ya se sabía hace rato, sino que el profesor debe adquirir un dominio comprensivo del contenido
que no es lo mismo que saberse el contenido, es un dominio comprensivo que le permite modular su discurso científico, el del profesor, no el de los científicos de alto renombre, digamos, sino el del profesor que está enseñando ciencias. Él tiene que tener su propio discurso científico, ¿cierto? Y articular ese discurso a los demás saberes del docente, que son una amplia gama que transita entre las ciencias sociales y las ciencias humanas. Pero seguimos pensando que no, que el profesor tiene que saberse todos los contenidos de la física para que pueda enseñar la física correctamente. Eso ya se sabe que así no es. Bueno, la enseñanza de las ciencias no debe ser un oficio de los científicos o de diversos profesionales como salvavidas económico. Entonces tenemos políticas que le permiten a cualquier profesional, inclusive a los científicos que se dedican a la... No es que esté mal que se dedique a quien que se dedique a lo que se dedique y que lo haga lo muy bien que pueda hacerlo, pero la docencia no es un oficio, es una profesión. En tanto profesión tiene unos contenidos específicos que son enseñables, tiene unas habilidades específicas que debe adquirir el profesor en tanto profesional que es. Es decir, la enseñanza no debería ser ejecutada por personas que no son profesionales de la enseñanza, por mucho que sepan lo que quieran que sepan, ¿sí? Porque es lo mismo que el arquitecto hace su cosa, el médico hace su cosa, el profesor hace su cosa. Él tiene su especialidad y debe ser formado para actuar como profesional. ¿Por qué? Porque el desarrollo del pensamiento de los niños, de lo que estaba hablando aquí el doctor, de cómo impactamos con calidad los espacios de formación en los niños y jóvenes, requiere unos cuidados muy específicos. Solo saber contextualizar la enseñanza de las ciencias es un conocimiento específico que no es espontáneo. O sea, no es de buena voluntad. El profesor puede tener vocación, puede tener amor por los niños, puede tener todo lo que quiera, pero no le va a nacer espontáneamente de su cabeza cómo contextualizar la enseñanza, es decir, con qué lenguaje hablar, en qué secuencia, con qué tono, con qué nivel de abstracción, etcétera. Ese es un conocimiento que es enseñable en la formación de profesores y que se debe aprender a nivel de pregrado y de posgrado y, como lo decía el doctor Jean Paul, continuadamente durante toda la carrera, ¿sí? La otra cosa que ya se sabe es que los profesionales que resultan ser buenos maestros sin haber tenido formación específica no son la regla, son la excepción. Lo digo porque es que en muchas veces en donde he ido a hablar sobre resultados de investigación en formación de profesores, siempre hay alguien que sale y dice, no, pero es que yo conozco un ingeniero que es una eminencia de ingeniero y él es muy buen maestro. Yo conozco no sé quién que es, él nunca estudió pedagogía ni didáctica, pero es excelente maestro. No, sí, eso no se niega que esos casos existan, pero ese no es un criterio para definir la política educativa en el país, porque esos son casos excepcionales, como los hay en todos los campos de conocimiento. Hay gente que es hábil para ayudar a los otros a curar enfermedades sin haber estudiado medicina. Bueno, hay gente que nace así, pero son casos excepcionales. Lo duro, ¿por qué lo traigo acá? Es porque yo he escuchado a muchos profesores y también investigadores y políticos hablando de que hay gente que el tema de formar docentes es solo encontrar personas que tengan vocación, que sean dadivosos, caritativos, casi que tengan como un estilo de vida sacerdotal, puestos al servicio. Bueno, sí, eso se requiere y todas las profesiones lo requieren, pero hay un conocimiento específico que es enseñable y que debe aprender ese profesional. Otra cosa, el currículo de formación de profesores no es genérico. Eso ya lo han mostrado investigaciones, pero por todo el mundo, y lo digo literalmente porque he estado participando en eventos en muchas partes del mundo. No es genérico, no es la suma de unas materias disciplinares más unas materias pedagógicas y que después el profesor mire a ver cómo junta todo eso de la manera como se le ocurra juntarlo. No, hay que formar al profesor para que interrelacione esos conocimientos venidos de diversos campos disciplinares, ¿cierto? Entonces se requieren nuevas organizaciones curriculares, ¿cierto? Que entrelacen diversos conocimientos disciplinares para desarrollar habilidades específicas en el docente. Bueno, entre muchos otros. Por ejemplo, acá en nuestra universidad, en el marco de lo que hoy en día es una norma que está avanzando de la flexibilidad curricular, pareciera que todo esto se ignora y más. Bueno,
El segundo aspecto que quiero mencionar es cuáles son los conocimientos específicos del profesional de la enseñanza de las ciencias naturales. Voy a mencionar algunos solo para mostrar que desde los resultados de investigación en formación de profesores ya se tiene pues una gama de posibilidades de cómo hay que formar el profesor. Lo primero es saber interrelacionar contenidos de las ciencias humanas, sociales y exactas para definir el discurso propio del docente. Lo segundo, tener autonomía intelectual. Es decir, que el profesor es un profesional que debe desarrollar criterios propios para tomar decisiones en acto. Entonces, las decisiones no deben ser, por muy profesor de química que sea, las decisiones no de, por ejemplo, qué concepto enseñar antes o después, no debe venir de los químicos, porque los químicos piensan como piensan los químicos. Pero en el contexto de la enseñanza, el profesional de la enseñanza es quien debe decidir qué conceptos se enseñan primero y cuáles después, o cuáles se enseñan y cuáles no se enseñan. Hay que darles autonomía intelectual al docente. Desarrollar conocimientos sobre la didáctica específica es otra característica, ¿cierto? Porque debe producir nuevos sentidos del aprendizaje de las ciencias y su enseñanza. Esto que hablábamos aquí de la contextualización en las regiones, en las culturas. Entender qué sentido tiene para niños de una determinada cultura aprender la física es un conocimiento específico del profesor. Y eso ni siquiera se puede dar por ley. O sea, podemos sacar una ley que diga, todos los profesores a partir de hoy contextualizarán su enseñanza. Sí, pero ¿y eso cómo se hace? Tiene que desarrollar un conocimiento específico que le permita hacer eso, ¿cierto? Debe saber leer el contexto en el que enseña. Porque es que leer el contexto requiere un conocimiento específico, porque requiere que pueda posicionarse por fuera del contexto, así esté sumergido, debe poder mirarlo como si fuera un sistema que tiene variables, que interactúan, que si muevo una cosa aquí, tiene un efecto allá. Entonces el profesor tiene que poder caracterizar el aula como un sistema que tiene un conjunto de variables dependientes e independientes y que puede dominar. Eso hay que enseñárselo al profesor, ¿sí? Y eso le va a permitir darle sentido a los procesos de aprendizaje, ¿no? Debe actualizarse en el mundo de la vida para comprender nuevas y pertinentes formas de interacción en el aula. Y el mundo de la vida es muy importante, de acuerdo con los sociólogos, porque los sociólogos determinaron que el mundo de la vida es un objeto de estudio, ¿sí? No el mundo de lo vivo, que sería el objeto de estudio de la biología, sino de la vida, o sea, de cómo nos interrelacionamos, de para qué vivimos, o por qué tenemos a todos esos niños allá encerrados en un salón tantos años. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El mundo de la vida cambia permanentemente y el docente debe estar actualizándose permanentemente sobre el mundo de la vida, porque por mucho que esté enseñando química o biología o física o matemáticas, que son contenidos que hablan del mundo de lo inerte, bueno, en física especialmente, la biología no, pero en física hablamos del mundo de lo inerte, nuestro objeto de estudio, de la física, ¿cierto? Pero cuando voy a enseñar física, el discurso que desarrollo para enseñar la física está en el mundo de la vida. Entonces tengo que aprender a relacionar una cosa con otra y eso no se hace espontáneo. Eso hay que educárselo al profesor, ¿sí? El profesor debe desarrollar un discurso científico tanto de las ciencias naturales como de la didáctica de las ciencias. Las dos son ciencias, pero debe desarrollar los conocimientos en las dos, ¿sí? Porque debe encontrarle coherencia interna al lenguaje científico que construyó en las ciencias puras y coherencia interna a la manera como se orienta la construcción de un lenguaje científico en un niño o en un joven o en una persona cualquiera que va a aprender, ¿sí? Es decir, esta perspectiva habla de que el aprendizaje de la ciencia, o sea, de la física, de la química, de la biología, es como el aprendizaje de un lenguaje, en el sentido amplio de la palabra lenguaje. Es decir, cuando uno está aprendiendo a hablar, o cuando le está enseñando uno a hablar a los hijos, a los niños, uno les enseña cada símbolo con su sentido. Cada significado tiene un sentido, cada sonido tiene un sentido. Y uno va aprendiendo a hablar, no solo porque se aprende las letras y las vocales, el alfabeto y las palabras, sino porque aprende qué quiere decir y para qué los puede usar y con qué lógica usa las palabras. Entonces, el aprendizaje de las ciencias puras es exactamente el aprendizaje de un lenguaje, y eso ya lo dicen los lingüistas que han estado incursionando en
en la enseñanza de las ciencias desde la lingüística. ¿Sí? Entonces, hay que enseñarle al profesor eso, a desarrollar ese conocimiento específico de cómo orientar la construcción de un lenguaje en los estudiantes. Debe saber estimular el pensamiento para la argumentación, la crítica, la reflexión, el análisis, la metacognición, etcétera. Es decir, debe poder orientar todo lo que corresponde al desarrollo del pensamiento científico. Bueno, y muchas otras cosas más. Ya estoy terminando. Quiero hablar aquí a qué apunta la investigación en formación de profesores actualmente. O sea, lo que tenemos al menos en teoría, escrito en libros, en artículos por todo el mundo, ¿sí? Sabemos que hay una brecha muy grande entre lo que la teoría ya encontró y las prácticas educativas diarias en los colegios. Ahí hay un roto, ¿sí? Todavía no hemos logrado como sociedad, no hemos logrado articular lo que se hace en investigación con lo que se hace en las escuelas, los colegios y las universidades, ¿no? ¿En qué se está investigando actualmente? En diseños específicos del currículo. Se está investigando en la modificación de los roles que juegan el docente y el estudiante en el aula de clase. Ya se ha visto que es muy inconveniente ese imaginario rígido que nos mencionaban antes, del profesor como un sabiondo, sabelo todo de algo que está ahí para que todos se aprendan lo que él sabe. Eso ya está pues obsoleto, al menos desde la teoría, ¿cierto? Y se está investigando mucho más en qué roles puede jugar un profesor y un estudiante en un proceso educativo, en transformar el significado de la docencia, ¿sí? Lo que les hablaba antes, dejar de pensarla como un oficio, como que son profesores cuidadores de niños que les ayudan a salir adelante. Es mucho más profundo que eso, ¿no? Se está trabajando en la formación de didactólogos de las ciencias naturales. La palabra didactólogo empieza a cobrar fuerza. Es una ciencia que tiene todo su rigor, ¿cierto? Se están creando nuevos ambientes de clase, desde la infraestructura, desde lo emocional, desde las escaleras conceptuales, etcétera. Por ejemplo, hoy hay investigaciones que muestran de la inconveniencia de tener niños todos sentados en fila, uno detrás de otro, mirando al mismo punto todo el tiempo. Los espacios deben ser más flexibles y dinámicos desde la misma infraestructura, porque la misma infraestructura a veces impide el desarrollo de cosas, ¿cierto? Lo emocional, que ya lo mencionabas, es un tema importantísimo. Y entre los profesores de ciencias naturales es muy marcado, desde el punto de vista tradicional, decir, no, es que yo estoy aquí es para enseñar física, o sea, a mí lo emocional no es conmigo, eso mándelo al psicólogo o a los papás que los eduquen o al profesor de sociales que haga algo, a mí no me pongan a eso. No, porque cuando uno está en una clase está con todo su ser íntegro allí, no puede dejar las emociones por fuera del salón en la clase de física, ni el profesor ni los estudiantes, ¿no? También se están imaginando nuevos sistemas educativos pertinentes para las diversas sociedades. O sea, el concepto de sistema educativo tiene que transformarse. Desde la teoría ya se transformó. Bueno, estamos pensando en formar profesores con la capacidad intelectual y la condición emocional para ajustar su ejercicio docente en pro del crecimiento de sus estudiantes de acuerdo con el contexto. Esa es una frase que tiene un montón de cosas ahí, ¿no? Hoy, por ejemplo, son más de 100 líneas de investigación dentro de las didácticas específicas solo en Latinoamérica. Entonces, es un campo que está creciendo así, pero por montones, y entre muchos otros. Ya para terminar, solo quiero resaltar de qué carecen los programas de formación de profesores de ciencias actualmente, ¿no? ¿De qué carecemos? ¿Qué cosas nos están impidiendo crecer, desarrollarnos, impactar, ¿cierto? Lo primero es que carecemos de respeto y reconocimiento por parte de la sociedad en general, ¿no? Y de la comunidad científica, que nos ve como profesionales de segunda categoría por dedicarnos a la investigación en docencia o en didáctica, ¿no? Pareciera que eso no tiene el impacto ni el goodwill que tiene dedicarse a las ciencias puras. Y este no es un tema de rencores ni nada, sino que es que eso se ve reflejado en la distribución de recursos, en el reconocimiento para la investigación, en el impacto mismo que tiene la docencia, ¿sí? Como gremio nos falta identidad profesional para ubicar nuestra labor y darle el estatus que se merece, porque además no fuimos formados para eso. ¿Sí? Pero esa es una de las transformaciones que tenemos que hacer, ¿cierto? En general no se cuentan con recursos adecuados, ni para la investigación, en formación de profesores en didácticas, ni la infraestructura adecuada, porque se piensa que formar profesores es pues salones y ya, tablero
y eche carreta. Nos está faltando mucha infraestructura y formación, por supuesto, ¿no? La política educativa nacional, aún con los avances en los últimos años, porque hay que reconocer que las reformas han traído algunas flexibilizaciones, digamos, en la manera de entenderlo, pero seguimos rezagados frente a los retos que tiene la escuela hoy como transformadora de sociedad. Ahí todavía no se ha resuelto, eso es un problema no resuelto, ¿cierto? Las políticas institucionales, al menos en nuestro caso aquí en la Universidad Distrital, son lesivas y amenazan con desaparecer los programas de formación de profesores, o por lo menos transformarlos, lo pongo entre comillas, basados en ideas del sentido común de quienes nos dirigen y de quienes apoyan estas políticas que nos están haciendo realmente daño, entre muchos otros aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Olga Lucía. Entonces le damos la palabra a nuestro colega, el profesor Ricardo Franco, profesor del programa de licenciatura en química, doctor en didáctica de las ciencias, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional y representante de los profesores ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesor Ricardo, muchas gracias por la compañía y gracias. La presentación. Buenos días a todos, a todas. Agradezco por esta invitación. Nos honra profundamente desde la Universidad Pedagógica Nacional a ser parte de estos escenarios que, como ya lo han anotado, el doctor Paul y la doctora Olga, pues son una condición de posibilidad para empezar a dinamizar estos diálogos más que necesarios, pertinentes y urgentes. Anterior, por favor. Pues dale a habilitar edición. Bueno, yo me tenté mucho de venir a compartir este espacio como en para compartir reflexiones en tres direcciones. Primero, dada una noticia de prensa que circuló el pasado 30 de mayo en el diario El Espectador, de hecho, ustedes la pueden ubicar, y se tituló India dejará de enseñar biología, química y otras materias y genera preocupación. Entonces, uno naturalmente traslada, digamos, esa situación porque, pues, digamos, está dentro, es un escenario verosímil, tiene, digamos, cierta posibilidad de ocurrencia en el contexto educativo colombiano y con un grupo de chicos y chicas de teoría curricular del Departamento de Química, discutíamos qué podría llegar a pasar en nuestro país si eso se presentara. Eso, cómo impactaría los programas de formación, eso cómo impactaría la formación inicial. Y por otro lado, digamos, también me convoca mucho una pregunta que surgió también con un grupo de chicos y chicas de licenciatura en química de la UPN, que, digamos, hizo una pregunta que pareciera muy desprevenida, pero si nos ponemos a darle como el dimensionamiento que ello merece, nos generaría también algunas tensiones. ¿Qué tan necesarios hoy en día somos los licenciados en química para esta sociedad? Lo preguntan los chicos en el aula de clase, muy a propósito de las reflexiones que nos planteaba la doctora Olga. Bueno, quiero anotar también que gran parte de estas reflexiones y perspectivas, que aunque están enfocadas desde la licenciatura de química de la UPN, hacen parte de la investigación doctoral realizada en el marco del programa de doctorado en ciencias de la educación de RUDE Colombia, con el acompañamiento y la dirección académica de la doctora Diana Elvira Soto, quien entiendo está acompañando esta sesión por los medios
virtuales. Bueno, para hablar como de los desafíos, de los retos actuales, habría que partir de las realidades y yo voy a tratar de enfocar la disertación desde lo que tiene que ver con las políticas educativas, muchas de ellas expresadas en la normatividad externa, todo lo que es legislación desde las instancias pertinentes, el Ministerio de Educación, el Congreso de la República, la presidencia, ello obedeciendo en buena parte de los casos a políticas internacionales, han impactado históricamente, sí o sí, los procesos de institucionalización de la formación de los profesores de ciencias. Es decir, dime qué políticas internacionales, década tras década, van transcurriendo de conformidad con la realidad social, económica, política y cultural mundial, y pues vamos mirando qué procesos y programas y dinámicas de formación del profesorado tenemos en nuestro país. Entonces, en ese conjunto de reflexiones han hecho parte decretos, leyes, resoluciones, directivas ministeriales, acuerdos de cuerpos colegiados, por ejemplo, en la investigación de la que les quiero hablar en parte, que se denominó Institucionalización de la Formación de Licenciados en Química 1970-2019, el caso de la UPN. Ha sido muy interesante estudiar, digamos, esta perspectiva, ¿cierto? Este recorrido, perdón, esta retrospectiva también, cómo se han transformado los currículos, la dinámica de los planes de estudio. ¿Eso por qué? Porque reconocernos en la historia, hacer memoria, cómo ha transcurrido la formación inicial de los profesores de química en nuestro país, nos permite un poco ubicarnos y comprender cuál es la realidad problemática actual, pero también dimensionar como que es para lo que nos estamos convocando, como qué posibilidades hay para proponer y agenciar los procesos de formación de profesores de química. Entonces partiríamos de un contexto aproximado, histórico muy breve. Recordemos que la formación inicial de profesores en Colombia no arranca propiamente desde programas de licenciatura propiamente constituidos, sino que recordemos que desde mediados del siglo XIX se afianza la formación normalista en Colombia. Son las escuelas normales las encargadas de formar a los maestros y a las maestras. Y es a partir de las misiones pedagógicas alemanas, específicamente me refiero a dos misiones pedagógicas alemanas y un primer congreso colombiano de pedagogía, que esto aunado a la fundación del Instituto Pedagógico Nacional para Señoritas en 1927, la configuración de tres facultades de ciencias de la educación, una en Tunja desde finales de la década de los 20 del siglo pasado, otra en Bogotá adscrita a la Universidad Nacional de inicios de la década de los 30 del siglo pasado, y otra facultad de ciencias de la educación femenina adscrita, más articulada, al Instituto Pedagógico para Señoritas. Podemos decir que en ese conjunto de tres facultades reside un poco lo que en el marco de la denominada República Liberal, materializada por Alfonso López Pumarejo, se configura en la Escuela Normal Superior de Colombia, que sabemos fue un proyecto icónico como ningún otro ha existido para la formación de educadores en Colombia. Tanto es así que una de las secciones de la Escuela Normal Superior de Colombia se denominaba la sección de Ciencias Químicas y Biológicas, y entonces podemos decir que es la Escuela Normal Superior de Colombia la primera institución que empieza a otorgar formalmente títulos de licenciados en el país. Creo que tenemos de alguna manera el contexto histórico, y es una disputa política, ¿cierto?, que da, pues, con la finalización abrupta, un tanto accidental, por no decir lo en otros términos, de la Escuela Normal Superior, que se va a configurar, se va a, digamos, fragmentar se va a reconfigurar, a reorganizar en otra institución denominada Escuela Normal
universitaria en los inicios de la década del 50 del siglo pasado, cuyas secciones masculina en Tunja y la femenina en Bogotá dan para que se configuren las dos universidades pedagógicas de inicios y mediados de la década del 50 del siglo pasado. Recordemos que en Colombia existió una institución que se denominó Universidad Pedagógica de Colombia, con una sección masculina en Tunja, una sección femenina en Bogotá, secciones que respectivamente hoy conocemos como Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, en Tunja, y Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá. Esto para anotar que es entonces desde allí, esto sí, obviamente sin desconocer, por ejemplo, la Facultad de Educación de Antioquia, de la Universidad de Antioquia, también de inicios y mediados de la década del 30 del siglo pasado. Entonces se configura en Colombia una tradición de formar licenciados, de formar profesionales en el campo de la educación, en el campo de la pedagogía, para socializar en el aula de clase el conocimiento científico, en este caso, el de la ciencia química. Entonces, la profesión de licenciado en nuestro país no ha sido, digamos, ajena a las necesidades educativas, sociales, políticas, económicas y culturales. Sabemos que en el país, también de la mano con la fundación de las carreras de química, de la formación de ingenieros químicos, pues se hizo necesario también profesionales que en la escuela, desde la escuela, formaran el relevo generacional de las comunidades científicas en el área de la química. Esto, pues, es otra discusión, pero hace parte de las condiciones de posibilidad que han delimitado y que han marcado un campo para la profesionalización de los educadores y educadoras de la química. Bueno, en esta diapositiva, en la cual no profundizaría, que está publicado en este artículo que ustedes pueden apreciar aquí de la revista brasilera de formación docente, podemos encontrar que entonces, siguiendo esa tradición, empieza entonces durante las décadas de los 60 y de los 70 del siglo pasado a crecer y a crecer en Colombia, y de los 80 una serie de denominaciones de programas, a punto de que desde las consultas en el SNIES, en el Sistema Nacional de Información sobre la Educación Superior, podemos dar cuenta de que están cerca de 20 denominaciones de programas de licenciaturas en ciencias naturales, química, física, biología y áreas afines, ¿sí? Que allí es interesante como caracterizarlas y enfocarlas. Bien. Y en esta investigación publicada en una revista muy querida de esta universidad, la revista científica, 50 años de institucionalización de la licenciatura en química en Colombia, hacia un estudio histórico necesario en la UPN, ya hay más una clasificación por instituciones públicas y privadas, cómo ha sido, digamos, el comportamiento en el histórico de los programas de licenciatura en química, química, biología, biología, química, o con física o con educación ambiental combinadas y demás. ¿Listo? Tampoco me detendría aquí. Porque esta tabla sí nos debe llamar la atención. Esta consulta es reciente, es, digamos, prácticamente actualizada en nuestros días, a septiembre de 2023. Tenemos que, según el SNIES, se cuenta con, en la denominación de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 25 programas activos de licenciaturas, 4 inactivos, 8 de Ciencias Naturales, 5 inactivos, 4 activos de licenciaturas en Biología, 27 inactivos, de los cuales 21 eran combinados, seguramente con licenciatura de Biología Química, licenciatura de Biología, Educación Ambiental o las otras denominaciones. Licenciaturas en Química están actualmente activos 6 programas, 8 inactivos, de los cuales 5 eran combinados con biología, con educación ambiental, con física, por ejemplo, y biología, como por ejemplo el caso de la Universidad
surcolombiana o con educación ambiental, caso de la Universidad de Antonio Nariño, en Bogotá. En física se encuentran activos 6 programas, 4 inactivos, de los cuales 3 eran combinados, y otras denominaciones se encuentran inactivas 3. Esto nos da para un total de 49 programas activos, 51 programas inactivos, y pues son números que nos dicen mucho sobre esto, de la pertinencia, de la valoración social, de la identidad de la cual nos hablabas, doctora Olga, y me gustó mucho el término, doctor Paul, de la territorialización que mencionabas, ¿cierto? Estos son números que a nosotros nos deben llamar la atención. ¿Qué ha pasado con el imaginario colectivo, con la valoración social de la profesión y de la profesionalización docente en el campo de la enseñanza de las ciencias en Colombia? Bien, entonces los ámbitos de normatividad a considerar en las realidades, pues a propósito de la temática del panel, en esta mirada a la normatividad externa, por ejemplo, la emitida por el Gobierno Nacional, también la emitida por el Ministerio de Educación Nacional, la normatividad externa por otras entidades y comunidades y la interna emitida por la Universidad Pedagógica Nacional en nuestro estudio de caso, da para entonces aquí señalar que si nos preguntamos cuáles son las normas que reglamentan en la actualidad la educación superior pública y específicamente la formación de maestros en Colombia, empezaríamos por, digamos, nuestra ley rectora, nuestra ley marco, es la ley 30 de 1992, que aquí ya se dijo, es objeto en este momento de un proyecto de reforma. Recordemos que esta ley 30 del 92 le confiere a la Universidad Pedagógica Nacional, entre otras facultades, la de ser asesora del Ministerio de Educación Nacional en su artículo 136 en la definición de las políticas relativas a la formación y perfeccionamiento de docentes no universitarios. El decreto 1075 de 2015 establece, es vigente este decreto, recordemos que es el decreto único reglamentario del sector en educación, y aquí un poco rescatando algo de la memoria, quiero compartir con ustedes la primera resolución que tuvo, digamos, de aprobación, el programa que hoy conocemos como licenciatura en química de la Universidad Pedagógica Nacional. Los primeros profesionales que se formaron en el departamento de química se denominaban licenciados en ciencias de la educación, con estudio principal en o mayor en otra área, mayor, bueno, en fin. Y las otras áreas eran matemáticas, física, biología y demás. Mirando esto de las políticas, hay una resolución muy polémica, que es la resolución 18583 de 2017. Recordemos que esta resolución precisó los parámetros, los criterios de calidad de los programas de formación de profesores y de paso un poco intentó o venía caminándole a eso desde el proyecto de resolución que fue la 2041 de 2016, digámoslo así, o así lo interpretamos en esta investigación, una desaparición de las denominaciones específicas, de las denominaciones de licenciatura de química, de física, de biología. Y recordemos, colegas, que hubo toda una movilización, ¿cierto? Fundamentalmente de intelectuales, ¿cierto? Pero también una movilización política desde las rectorías o desde las decanatura. Ascofade también algo dijo sobre esto, y lo cierto es que pues se mantuvieron estas denominaciones en el área obligatoria y fundamental, que es ciencias naturales y educación ambiental, para, digamos, el ejercicio de la docencia, la estructuración misma del currículo en la educación básica media. Entonces tenemos hoy en día, que es una realidad, la existencia de estas 5 denominaciones. Esto, recordemos que le ocasionó a los programas que eran como combinados, ¿cierto? En química, biología, química, física, biología, química, biología y educación ambiental, química y educación ambiental, hacer pues toda una reconfiguración de sus programas, presentarse lo que se llamaba en su momento a condiciones iniciales para hacer nuevo programa, y eso, digamos, en algunos de los casos ocasionó la desaparición de los programas, y esto no es menor si lo miramos en el contexto educativo actual. Pero también
para los licenciados en química hace parte de las realidades y de los retos urgentes estudiar y ponernos a pensar y analizar en profundidad cuáles son las implicaciones de la normatividad para el campo profesional de los licenciados en química. Porque de una parte, la ley 115 de 1994 define lo que es ser un educador, define como cuáles son los ámbitos de actuación, ¿cierto? Pero por otro lado, la ley 53 de 1975, que creó el Consejo Profesional de Química en Colombia, nos dijo, a ver, nos dijo que los químicos formados en programas de química van a obtener matrícula profesional, ¿cierto? Un registro profesional expedido por esta entidad y nos dijo que a los licenciados de las universidades pedagógicas sí nos van a expedir la matrícula profesional, pero sí, pero no. ¿Por qué? Porque solo se va a expedir la matrícula profesional para el ejercicio de la docencia, y esto ha tenido unas implicaciones muy serias, ¿cierto? Solo si el licenciado demuestra la idoneidad para el ejercicio profesional haciendo un programa de posgrado en ciencias químicas. ¿Sí? Y esto es una realidad. Y es una ley vigente que ha tenido un decreto reglamentario en 1983 y una resolución, digamos, que así lo ratifica en el año 2015, que es la resolución 8445. No sé si de pronto aquí me acompañan colegas licenciados que ejerciendo como docentes universitarios o como directivos docentes universitarios, el Consejo Profesional de Química los ha buscado. Venga para acá, señor licenciado, usted está haciendo un ejercicio, digamos, comillas, no muy legal de la profesión porque la ley 53 de 1975 le dice esto, el decreto reglamentario le dice esto otro y la resolución está diciendo esto. ¿Sí? Entonces, retomo las palabras de la doctora Olga, en donde quizá hemos empezado a ser vistos y no tenemos nada, ni más faltaba en contra de colegas de otros campos o desde la química tenemos amigos maravillosos y extraordinarios en esas áreas, pero sí hay un campo de disputa en términos de Pierre Bourdieu, hay un campo de disputa profesional muy importante y que debe ser susceptible de discusión y de análisis, tal y como ya lo han puesto sobre la mesa desde EDUCIT, doctora Adela, doctor Carlos Javier. Ustedes han empezado esa discusión y debemos convocarnos, ¿cierto? De manera estratégica para que eso pues empiece, digamos, a quedar en blanco y negro. ¿Mm? Entonces, el ejercicio de la docencia de la química en el país, articulado a la formación de profesores de química, por allí ya creo que ya me están haciendo ojitos, ¿sí? Vale. Sigue siendo, digamos, débil en términos de representación frente a la dinámica de programas existentes en el país. Estamos hablando también a través de consultas en el SNIES de unos 60 programas de formación en química y en áreas afines, en donde la representación de los de licenciatura no supera el 10%, ¿cierto? Como ya lo mencionaba, somos 6 programas de licenciaturas. Y entonces, profesionales de todas estas carreras, a la luz de estas normas, disposiciones normativas, como lo es, por ejemplo, la resolución 003842 del 18 de marzo de 2022, se actualizó de alguna manera el tema del manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivos docentes y docentes en el sistema especial de carrera docente en el país, pues estableció para el cargo de docente en carrera de ciencias naturales química en aula, ¿cierto? Que es lo que conocemos chicos y chicas como el concurso para el ingreso a la carrera docente, toda esta gama de profesiones y de profesionales. ¿Sí? Entonces allí, remontémonos a qué? A la ley 30 de 1994. Ahora la doctora Diana Soto me hacía caer en cuenta muy bien de que viene desde allí, digamos, ese fenómeno también. Desde el decreto 1278 de 2002,
que, digamos, actualizó el Estatuto de Profesionalización Docente en Colombia y demás disposiciones normativas. Si nosotros hacemos un ejercicio de contrastación entre lo que era la resolución 09317 de 2016 y esta resolución de 2022, vemos cómo, digamos, amén de la ley 115 del Estatuto de Profesionalización 1278, se ha venido pues aumentando el número de profesionales no licenciados que pueden, digamos, que están facultados legalmente para el ejercicio profesional. Pues esto hace parte de los desafíos actuales. Es importante conocer estas disposiciones normativas. Es importante desde las asociaciones, desde las agrupaciones, desde las redes académicas, desde los programas de licenciatura, dar estas discusiones y darlas, digamos, con la altura y la seriedad que ello corresponde. Y sabemos que en eso el doctorado en educación de la Universidad Distrital también ha venido comprometiéndose. Y entonces, otro desafío es una lectura crítica a estos estándares de competencias, a estos derechos básicos de aprendizaje, que hoy vigentes, pues en unos casos, digamos, no representa para nada las agendas curriculares en la formación de profesores, ¿cierto? Porque, bueno, eso ya es otra discusión también, ¿no? Lo estandarizado está estandarizado, pero ¿por cuál nivel? ¿Por lo alto? ¿Por lo superior? Recordemos esto de los acuerdos por lo superior, o más bien por lo básico, por lo mínimo o por debajo de lo mínimo. Aquí hay colegas de la Universidad Distrital que también en la revista científica han elaborado producción sobre que han analizado y contrastado los estándares y los derechos básicos de aprendizaje. Es normatividad vigente, ¿cierto? Con la cual o a la cual debe ajustar su docencia el profesor de química en el aula. Y ya vamos finalizando, pues desde la normatividad que actualmente agencia los procesos asociados a la calidad y al registro calificado de programas, esto para mirar un poco la proyección. Recordemos que es el decreto 1330 de 2019, el acuerdo C2 del CESU de 2020, esta nota orientadora de modalidades que el año pasado expidió el Ministerio de Educación Nacional y nos hace un poco reflexionar al interior de los programas sobre la necesidad y la urgencia de reformas curriculares. Nos dice que es una modalidad presencial, una modalidad distancia, una modalidad virtual, una modalidad dual. Bueno, esta resolución que hizo algunas derogatorias, particularmente de la 21795, y esta es como la más reciente, está en borrador, ¿cierto? En borrador, y esto ya ha empezado como a generar allí, ¿cierto? Algunos ruidillos, doctor Paul. Es este proyecto de decreto por el cual se modificaría parcialmente un capítulo del decreto 1075 de 2015, único reglamentario del sector de educación. Tiene que ver mucho con los registros calificados de programas y esto nos tiene pensativos en los programas para agenciar nuestra dinámica. Pues bien, presentado este pequeño contexto, los desafíos que vienen, los desafíos en el futuro próximo, en el futuro corto, es atender a la agenda educativa de la UNESCO a 2030. Sabemos que el 2030 ya viene allí a la vuelta de la esquina. Una formación de profesores de ciencias pertinente. ¿Para qué? ¿Para qué realidad? ¿Para cuál país? ¿Cierto? ¿Para cuál contexto social, ambiental? Urgen renovaciones curriculares integrales y profundas en los programas de formación, ¿cierto? Esta creo que es una agenda que ha de convocarnos como programas de licenciaturas, la configuración de comunidades de especialistas. ¿Sí? Todos estos chicos y chicas cuando obtienen su título profesional de licenciados, como cuál comunidad académica, cuál comunidad de especialistas los acoge, a dónde acuden, en dónde se agremian, cada cuánto se congregan, cada cuánto discutimos los avances del campo académico. ¿Mm?
con todo y lo loable que ha sido, por ejemplo, el trabajo desde EDUCID, ¿ya? Desde eventos como el Congreso Internacional sobre Formación de Profesores de Ciencias, la Red LAB, que tienen una participación muy destacada de Colombia, pero ¿cuál es la configuración nuestra como comunidad de especialistas en el área de las didácticas, de la formación de profesores? Y bueno, la apropiación, el retorno social desde la formación inicial de profesores de química, esto es algo que está pendiente. La formación inicial del profesorado de química está en deuda con la sociedad colombiana, ¿cierto? Digamos que los impactos, por ejemplo, a nivel socioambiental de la actividad industrial que implica la química son inconmensurables, son profundos, son delicados, son serios y es hora también de pensarlos desde la comunidad de licenciados en química. Entonces, con estas ideas hemos tratado de atender a esos desafíos y a esas urgencias y realidades de la actualidad y a futuro. Muchas gracias. Profesor Ricardo, muchísimas gracias. Cuando le damos la palabra, esta última parte, al profesor Guillermo Fonseca, profesor del programa de licenciatura en biología, de la maestría en educación y del énfasis en educación en ciencias en el doctorado en educación de la Universidad Distrital. Profesor Guillermo, muchas gracias. Gracias. Bien, buenos días para todos y para todas. En principio, agradecerles a los profesores de la Facultad de Ciencias y Educación por este espacio. Es nuestro tercer espacio. Quiero, digamos, hacer este llamado y es que un grupo de profesores de la Facultad de Educación, de Ciencias y Educación, hemos venido configurando un espacio de conversación y de crítica frente a la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital y derivado de ello, digamos, este panel es nuestro tercer encuentro. La ruta, digamos, de presentación que quiero compartir con ustedes tiene que ver con tres asuntos. Uno, en relación con reconocer a la formación de profesores en ciencias como un campo de investigación. Digamos que eso, lo que quiero hacer hincapié es en ello y las implicaciones que eso tiene. El segundo tiene que ver con mirar críticamente la política pública y las contradicciones que hay en la política pública frente a la formación de profesores. Y el tercero tiene que ver con acerca de la imagen de ciencia. Si estamos hablando de profesores de ciencia, la pregunta que nos haríamos es ¿qué idea de ciencia subyace? Porque dependiendo de la idea de ciencia que subyace en relación con la política pública que se construye, pues hay una forma, una u otra de formación. Respecto al primer eje, digamos, de la normatividad nacional, está la resolución número 18583 del 2017, ¿cierto? Donde establece cuáles son los criterios de formación de los profesores de ciencia y en contradicción con el decreto 1278 de junio 19 del 2002. En ese sentido, esta resolución establece muy claramente cuáles son los componentes, diríamos, de formación de un profesor en general y, por supuesto, en ciencias. Lo primero que quiero rescatar es que la promoción de la investigación, digamos que el profesor debe promover, digamos, una formación en investigación, la ciencia y la transformación pacífica de los conflictos, la apropiación y el uso pedagógico de las nuevas tecnologías, la conciencia social de su entorno, la interculturalidad, la sostenibilidad y la preservación del medio ambiente. Eso señala, diríamos, en términos de lo que plantea esta resolución. Es decir, se piensa un profesor de ciencias, en este caso, en lo que plantea el asesor del viceministerio, en ese poder pedagógico popular, para nosotros se traduce en un educador en ciencias que aporte en la transformación social del país. La pregunta es si los otros profesionales a los cuales acude luego, digamos, el decreto, digamos, plantea ese tipo de formación. En esta resolución plantea que un maestro de ciencias o una maestra de ciencias debe de formarse en estos cuatro componentes: el componente de fundamentos generales, el componente de saberes específicos y disciplinares, el componente de pedagogía y el componente de didáctica de las disciplinas. Y aquí quiero resaltar la idea del componente de las didácticas de las disciplinas porque se constituye, diríamos, en un campo disciplinar, con lo que ello implica. Es decir, un campo disciplinar tiene unas categorías teóricas que constituyen unas formas particulares de comprender el mundo y habitar el mundo. Y entonces la pregunta que nos haríamos en este caso, diríamos, es qué pasa con los otros profesionales, por ejemplo, si esas formas de comprender y habitar el mundo han sido instaladas en su formación como profesionales. El decreto 1278 de junio 19 del 2002
plantea que, independiente de esta resolución que se denuncia, ¿cierto? Cualquier profesional, ¿cierto? Puede ingresar al campo de la educación. Y eso es problemático en tanto que no reconoce esos 4 componentes, por ejemplo, que plantea en la resolución anterior que, digamos, señalé. Y en la resolución 3842 de marzo de 2002, que ya el profesor Ricardo señalaba, pues plantea que cualquier otro profesional puede ser maestro de ciencias. Y eso es preocupante porque en el campo de las ciencias naturales, 21 programas de formación profesional pueden ser maestros de ciencias. Ingenieros, biólogos, químicos, físicos, administrador ambiental, puede ser profesor de biología. La pregunta es si la discusión sobre lo vivo, sobre la vida, sobre la didáctica de la biología como campo, diríamos como una ciencia, un administrador ambiental ha venido construyendo esa lógica de constitución. Ingeniería de producción animal, ingeniería de sonido, podría ser un profesor de física. O sea, la pregunta es, ¿eso constituye, digamos, un perfil profesional para educar a nuestros niños, niñas y jóvenes en los territorios? O sea, justo eso es un poco el desafío, y ya que está el ministerio, la pregunta es, ¿qué está haciendo el ministerio frente a esta contradicción de la normatividad? Pueden ser profesores de ciencias naturales en un contexto, diríamos, político, histórico que vive el país, sería una pregunta. El segundo elemento tiene que ver con acerca del campo de investigación en la formación de profesores de ciencia. Ya lo decía la profesora Olga Lucía, es reiterativo y pareciera que tenemos que reiterar esto. Es decir, señalar que el campo de la formación de profesores de ciencias o de matemáticas o literaturas es un campo de investigación particular que configura una perspectiva epistémica, política, intelectual diferenciada. Quiero mostrar 3 publicaciones que rondan en América, en Europa y en América Latina, en América Latina señalando esto. Está el último, el 2023 del Handbook sobre la investigación en educación en ciencias. Hay un capítulo completo haciendo un mapeo bibliográfico de los últimos 30 años señalando la importancia de la formación de profesores, señalando que es un campo específico de producción de conocimiento. Igual aparecen otros documentos, señalo esto como para los estudiantes que vienen a acompañarnos de pregrado. En Colombia también hemos hecho investigación y en Latinoamérica sobre este asunto. Entonces, señalo solamente 4 títulos de obras, de trabajo de investigación. De investigación de grupos de investigación reconocidos por Colciencias en categorías A1, A, B, C, D, etcétera, que se han dedicado a problematizar la formación de profesores de ciencias. Entonces, específicamente, quiero resaltar, por ejemplo, el texto de investigación y formación de profesores de ciencias, diálogos de perspectivas latinoamericanas. Es decir, se han dedicado a discutir estos asuntos. Entonces, un poco reiterando lo que planteaba la profesora Olga, es que no, ya se ha dicho que no, un profesor de ciencias no solo se forma en clave de un acumulado de contenidos científicos, que no los desconocemos, por supuesto, pero ese no es el eje de formación del profesor de ciencias. Y estas investigaciones sobre modelización, sobre perfil conceptual, sobre transposición didáctica, sobre conocimiento didáctico del contenido, sobre obstáculo epistemológico, lo que subyace son otras lógicas de comprender la relación entre la enseñanza y el aprendizaje. Pues un profesor puede tener suficiente contenido en la biología, pero si no comprende la didáctica de la biología en clave de qué es lo que sucede en un proceso de enseñanza-aprendizaje sobre la idea de lo vivo de la vida, pues difícilmente generará un proceso de transformación. Hará un ejercicio muy interesante de informar sobre la célula, hará un ejercicio interesante de informar sobre qué es un tejido, pero esta perspectiva política del maestro como un agente de transformación social, considero que no. Nuevamente insistimos que la formación de profesores de ciencias ha constituido, digamos, un hábitus particular a través de publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Y los que hemos publicado lo que significa producir un artículo. Entonces, hay revistas de orden nacional e internacional. La propia Universidad Distrital ha venido agenciando la revista Góndola, por ejemplo, como un espacio, digamos, de divulgación científica. Tenemos una comunidad científica que aporta al campo de la formación de profesores. Estamos en el 8º Congreso de EDUCIT, que sucedió en mayo, de la Asociación Colombiana para la Investigación en Educación en Ciencia y Tecnología. Es decir, ya hay una comunidad madura que hemos configurado unas maneras de pensarse en la formación de profesores de ciencias que va más allá de una acumulación de contenidos cientificistas. Solamente estamos en el 11º Congreso Latinoamericano de Enseñanza de Biología, es decir, hace 22 años.
El 10º Congreso Internacional de Formación de Profesores de Ciencias, hace 20 años. Está el Congreso de Enseñanza de la Física, el de Internacional de Enseñanza de las Ciencias, etcétera. Todo esto es para mostrar, digamos, la madurez de un campo de investigación. Asuntos relevantes del campo de investigación. En el último artículo, diríamos, que plantean, haciendo un mapeamiento bibliográfico acerca de la educación en ciencias, reconocen 7 asuntos relevantes a nivel mundial, 7 asuntos relevantes en la formación de profesores de ciencias o de educación en ciencias. Uno de esos asuntos es el desarrollo profesional del profesor. En un mapeo del 2001 al 2020, es decir, recogen todos los mapeamientos que hay en las revistas y un asunto es la formación de profesores. Otro elemento que plantea el profesor Portland dice que el profesor es un sujeto epistémico, portador y constructor de significados que condicionan cualquier proceso de cambio. Es decir, es a través del profesor que se pueden pensarse los profesores de los procesos de transformación social. En una investigación que nosotros, parte de mi tesis doctoral, reconocemos que el profesor tiene un conocimiento propio particular constituido por 5 componentes. El saber disciplinar, que no lo discutimos, está allí. Pero más allá del saber disciplinar está la experiencia del propio sujeto, la historia de vida, el contexto, ¿cierto? Y el saber didáctico, por supuesto, como un campo, diríamos, disciplinar. Ya se han planteado distintos modelos de conocimiento profesional del profesor a nivel internacional. Por ejemplo, el modelo de Pedagogical Content Knowledge, ¿sí? Desde Schulman, que luego se recoge a través del modelo de Parry-Oliver con 6 componentes, el modelo del modelo del consenso refinado, es decir, son modelos teóricos que se han venido configurando para pensar cómo es que un profesor enseña. A nivel nacional también toda esta literatura ha llegado y hemos construido de manera, diríamos, particular modelos sobre formación de profesores. Está el modelo del profesor William Mora como unos ejemplos, el profesor de la pedagógica Balbuena, de Caldas con el profesor Tamayo, el modelo, diríamos, que a través de mi tesis doctoral logra constituirse como un modelo pentagonal de constitución. Y, por supuesto, el tercer elemento tiene que ver con la imagen de ciencia, es decir, si estamos hablando de profesor de ciencias, ¿qué entendemos por ciencia? Y un poco, por lo menos desde el grupo de investigación, y creo que compartimos con algunos profesores del énfasis, la idea de la ciencia como sistema cultural. O sea, porque también la pregunta es sobre qué ciencia, o sea, ¿cómo es que me entiendo la idea? ¿Cuál es la idea de ciencia que subyace en los procesos de formación de los profesores de ciencia? Porque si es una ciencia pensada en un acumulado de información, pues es muy fácil, porque simplemente es dar cuenta de una cantidad de contenidos, ¿cierto? Pero si se entiende la ciencia, ¿cierto? Como un sistema cultural, con lo que esto implica en términos de reconocerse, ¿cierto? Este enfoque sociocultural, constructivista, contextual, y todas aquellas investigaciones que ha venido planteando, por ejemplo, el Grupo Intercitec, en términos de reconocer la ciencia como un sistema cultural en donde hay un ejercicio, digamos, de reconocimiento interepistémico de nuestras comunidades, por ejemplo. Es decir, hay un ejercicio no solamente de reconocimiento de carácter multicultural, sino intercultural en términos de orden epistémico. Todo esto lo que nos plantea son los retos y desafíos, un poco la pregunta del panel. El primero es plantear la necesidad de derogar el artículo, ¿sí? del decreto C78, en donde establece que cualquier profesional puede ser profesor de ciencias en este caso. Es decir, un administrador ambiental. O sea, seguiremos, es decir, ¿cuál es la discusión que da el ministerio frente a ello? Por ejemplo, ¿qué ha hecho el ministerio frente a esta resolución, frente a este decreto? Insistir en reconocer en la formación de profesores de ciencias como un acto político que trascienda una formación centrada en los contenidos y reconocerlos como un medio que aporten en la comprensión y solución de problemas socioambientales de orden contextual, el problema del agua, de la alimentación, de la protección de la biodiversidad, de las energías alternativas, de la diversidad sexual, del cambio climático, es decir, en dónde ponemos el acento en la formación de profesores de ciencias. Reconocer que el profesor de ciencias es un intelectual, un sujeto de saber que produce un conocimiento particular derivado de la cultura escolar, conocimiento que se deriva desde una perspectiva epistémica propia, ya se constituye una epistemología propia en la propia cultura escolar. O sea, reconocemos esas epistemologías que se han venido constituyendo. Otro reto es plantear la discusión acerca de la formación generalista en el área de ciencias naturales,
y educación ambiental, y las formaciones de alguna manera particulares. Es decir, un profesor de ciencias naturales que tenga una formación general, por supuesto, las universidades hacemos lo mejor posible, pero la pregunta es si en 4 o 5 años un profesor de ciencias naturales tiene la configuración desde el campo de la física y desde el campo de la enseñanza de la física para enseñar física. Entonces también hay que poner en esta discusión, digamos, esa perspectiva generalista o específica de los campos de conocimiento por las implicaciones de carácter epistemológico y de carácter didáctico. Entonces también, digamos, ese es otro desafío ponerlo aquí en la mesa. Articularle los desarrollos de las investigaciones, hallazgos de las líneas de investigación en la formulación de programas de formación de maestros de ciencias en el nivel de política pública institucional, es decir, en nuestra universidad, de qué manera los desarrollos del doctorado, de las maestrías y de los pregrados se recogen en la constitución de política pública al interior de la universidad. Es decir, cómo es que ese acervo de la educación matemática, de la educación en ciencias, cómo desde la vicerrectoría, desde la rectoría, desde el comité de currículo, porque no solamente es política hacia afuera, es hacia adentro también. Entonces la pregunta es, ¿esos hallazgos de investigación están reconocidos en lo que se está agenciando en este momento en la universidad? Por supuesto, en nuestra universidad, en la idea de lo local, en la Bogotá, a nivel nacional. O sea, hay suficientes hallazgos, digamos, doctor Paul, para reconocer, por ejemplo, desde esta universidad todos los hallazgos que se han venido haciendo en el campo de la formación de profesores. Abordar desde los hallazgos de las investigaciones en el campo de la formación de profesores a cualificar las prácticas pedagógicas de los maestros en ejercicio del país desde una perspectiva de formación situada. No podemos pensar formaciones de profesores generalistas desconociendo el territorio, desconociendo de alguna manera las particularidades de cada una de las regiones de nuestro país. Insistir en la formación de profesores de ciencias es un campo particular de investigación que ha trascendido la idea superficial, un poco decía la profesora Olga en lo obvio, superficial, que lo fundamental es la formación científica, aunque no se desconoce la formación disciplinar del campo de objeto de estudio, desconociendo avances desde la epistemología, la filosofía, la historia y la sociología de la ciencia, la transposición didáctica, el conocimiento didáctico del contenido, los obstáculos epistemológicos, la perspectiva intercultural, el conocimiento profesional del profesor, como un conocimiento de naturaleza epistémica particular, la experimentación en las ciencias, las tecnologías de la información, la modelización, es decir, todos estos elementos son los que habría que configurar en una perspectiva, diríamos, contemporánea sobre la enseñanza de las ciencias para un país que, como usted señala, diríamos, desde ese poder pedagógico popular, nosotros lo reconocemos como un educador que es como una actitud política, es decir, el maestro por excelencia, independiente que sea de matemáticas, de literatura, de artes, el maestro es un sujeto político que aporta en la transformación social y creo que eso es un maestro de ciencias. Y entonces cuando, diríamos, en estas políticas de flexibilización curricular, cuando todo este acervo conceptual, todo este acervo teórico rápidamente pasa que un estudiante tome más créditos o menos créditos en otra carrera. La pregunta es si toda esta configuración política, ideológica, epistemológica logra configurar cursando 2 o 3 carreras. Yo creo que lo importante es ser un muy buen profesional en un campo disciplinario, en cualquier campo, ¿cierto? Porque la pregunta tiene que ver con este sujeto, ¿cuál es su papel en la sociedad? Un poco, digamos, lo que hemos venido haciendo digamos, en el énfasis, en la licenciatura y en la maestría es reconocernos, diríamos, como sujetos epistémicos que producimos un saber propio en el campo de la enseñanza de las ciencias. Gracias. Muchas gracias, profesor Guillermo. Bueno, creo que hemos tenido oportunidad de escuchar 4 intervenciones muy apropiadas para el propósito que teníamos de mirar esos retos y desafíos. Vamos a dar un espacio ahora a algunos comentarios, si son comentarios no muy extensos, si son preguntas específicas, indicar a quién se la queremos plantear. Como tengo aquí el micrófono con cable, no puedo acercarme, entonces invitaría a que pasara profesor Olga Lucía y luego profesor Julián. Entonces, en principio, profesor Olga Lucía. Muchas gracias. Bueno, autorizo a que me corten la palabra porque tengo una tendencia a la extensión. Agradecerles a los panelistas porque esto es lo que debe ser el país: reflexión, diálogo. Y a los muchachos, todos los jóvenes, incluyendo mis colegas que están aquí, porque estas experiencias en su formación profesional son únicas. Entonces, ahora mis reflexiones.
A los 4 panelistas que la tomaron, pero parece que la dejaban de lado, aunque la tomaron, la educación. La educación como el gran campo. Y quiero decir qué pasa cuando la educación como el gran campo se ignora. Y voy a tomar partes de los discursos de los 4 panelistas, empezando por el último. Se ignoró la educación como gran campo cuando se dijo quién debe hacer y yo lo llamo así, DBA, porque nos quedaron debiendo, nos siguen quedando debiendo. No son derechos básicos de aprendizaje. Eso es Olga Lucía. ¿A quién se contrató? Se contrató a una universidad, no voy a dar el nombre, que no tenía facultad de educación. Produjo los DBA. Los DBA. ¿Y qué tocó hacer con esos DBA? Jean Paul, no sé si en tu juventud estabas en esa época, pero ¿qué tocó hacer con esos DBA? Enviarlos a la basura. Enviarlos a la basura con lo que significaba en millones contratar una universidad. ¿Qué aprendió la universidad? Importante, y es una universidad aquí top. No es cualquier universidad, no la estoy mencionando, pero no es cualquier universidad. En este momento se pagan más de 20 millones para un semestre en esa universidad. Con muchas, tengo colegas allá que trabajan. ¿Qué hizo la universidad? Sabiamente creó una facultad de educación. Creó una facultad de educación y contrató a nuestros egresados de nuestras facultades de educación para que sabiamente los orientara en cómo formar profesionales. Y esta universidad es número 2 o 3 en ranking mundial, en biología, en química, en ingenieros, en medicina, en abogados, en lo que ustedes quieran preguntar. Pero se dio cuenta que tenía una falencia. No formamos profesores. Y crearon una facultad de educación. Creo que en este momento en el país, si no estoy mal, es la facultad de educación más joven que tiene el país. Y ¿qué hizo el ministerio? Contratar a otras facultades para que volvieran a producir otros DBA, pero el daño ya estaba hecho. Porque los primeros DBA, y voy a hablar en mi campo, que es la matemática, de aquí en adelante me voy a ir orientando. En ese momento, en los DBA se decía, DBA de matemáticas, que había que enseñarle las leyes. La matemática no tiene leyes. Las leyes las tiene la física. La matemática no tiene leyes. Ella lo más que puede aspirar a tener son teoremas. Y adivinen qué hicieron. Ese daño venía ese era como el pecado original, venía desde la primera DBA. Entonces, adivinen, la ley de los signos, la ley del seno, la ley del coseno, todo, la humanidad, todo lo que se había durado la humanidad. Yo decía, pobre mi amado Euclides, que no se atrevió a llamarlo teorema 300 años antes de Cristo. Me puedes cortar. El siguiente punto, entonces, atención con las decisiones curriculares. Sigo con el aporte de Carlos porque, atención, normales. ¿Saben qué pasó cuando iniciaron las normales? Nos condenaron a las mujeres. Por eso había 2 normales. Bueno, por muchas otras razones, porque hombres y mujeres no podían estar juntos. Pero no era el problema eso, que no pudieran las decisiones curriculares. Otra vez, al ministerio le faltó un sabio que lo orientara. ¿Y qué pasó? Los hombres podían aprender la geometría euclidiana, el famoso teorema de Pitágoras. Ese era un saber para los hombres. Yo hice ese estudio. Las mujeres, recordemos que nosotros ganamos el voto en el 1048. Nos dieron el gran honor de que tuviéramos voto, las mujeres, en Colombia. Pero ¿qué eran las mujeres en las normales? Desde 1905 hasta casi 1940. Bordado, buenas costumbres, protocolo. Esa era, ¿cuál era la matemática que se nos enseñaba a nosotros? Las formas se clasifican en
triángulos, cuadrados y la aritmética de sumar, no más. Las mujeres no deben aprender nada más. Y así fue la formación matemática. O sea, a mí cuando se creó esta universidad, que se creó en el año de, oh sorpresa, 48, era una universidad para varones. O sea, no es gratuito también que hubiera empezado con ingenierías. Era para varones. O sea, se ha cambiado mucho la historia de esta universidad, mucho, pero mucho es. Y vamos entonces, si ya me toca decir, no, pues no más, pero tengo 3 puntos más, pero tengo 2 minutos. Ahora sigue, ¿qué es currículo? Si se dieron cuenta, todos nuestros ponentes hablaban de el currículo, no hay el currículo. Hay 3 o por lo menos 5 tipos de currículo y de acuerdo a cómo usted se sitúe hay flexibilidad curricular. Está el currículo entendido como un plan de estudios. Si el currículo es un plan de estudios, pues la flexibilidad curricular es, podemos agregar una asignatura o quitar otra y ya, es el plan de estudios. Está el currículo entendido como el desarrollo, un desarrollo, una agenda, un plan de desarrollo de capacidades. Entonces, la flexibilidad curricular tendrá que ver con qué competencias, qué capacidades hay que... entonces, es otro contexto. Y está el currículo entendido como un proyecto de vida. Y entonces la flexibilidad curricular ahí es quiénes llegan, cuáles son sus proyectos, qué personas, cómo son esas personas. Entonces son 3 ideas de flexibilidad curricular, lo cual da mucho a las reflexiones que se plantearon aquí. Y quisiera ya terminar con 2 elementos en particular para nuestro doctor Jean Paul. La Universidad Distrital en el año 2011 lideró y generó un proyecto de Unión Europea de Formación de Profesores en Ciencias, Matemáticas y Lenguaje para la Diversidad con incorporación tecnológica. Producto de esos proyectos fueron unos referentes curriculares. Esos referentes curriculares fueron asumidos en el Ministerio de Educación del Perú como elementos guía para la formación de profesores. En Chile hicieron otro tanto. Aquí en Colombia, aunque creo que es más de responsabilidad nuestra, siguen ahí todavía guardados en esas arcas. Pero ¿qué es lo que quiero compartir más que nuestra tristeza? Soy estudiante de Carlos Eduardo Vasco, entonces comparto esas peleas perdidas en la vida. ¿Qué es lo que quiero compartir? Hay 2 elementos que es territorialización y regionalización. Somos América Latina. Cuando aquí hay un paro, usualmente hay un paro en Chile, en Perú y en Brasil. O sea, el fenómeno de la educación y de la formación de profesores tiene una comunicación con América Latina. Y esto para señalar ya una cosa para el doctor Jean Paul, y es cómo vamos a integrar en el ejercicio continuado profesional de nuestros profesores en las secretarías de educación la investigación. La revolución educativa que Carlos Eduardo soñaba está ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo? Cuando nosotros estudiábamos, ser profesor de preescolar era lo más bajo que podía pasar en educación, ¿sí? Usted fue profesor de preescolar porque no pudo ser de primaria. El de primaria era el siguiente escalón. Es de primaria porque no pudo ser de bachillerato. El de bachillerato era el siguiente escalón. El de bachillerato porque no pudo ser universitario. Y así, ese legado estaba así. Ahora no es así. Nuestros estudiantes doctores se quieren quedar en la primaria, en el preescolar, pero necesitan que se abran ventanas para la investigación, que ellos puedan investigar sobre sus prácticas. Nosotros, efecto del doctorado en educación, que fue otra lucha, gran lucha, pero eso será otra historia de otro panel. Efecto de esto, tenemos ya unos egresados en secretarías de educación
de Bogotá, de Cundinamarca, de Boyacá, de La Guajira, de Medellín, de Cali, pero ellos están amarrados como profesores. No están pudiendo lograr volver su acción docente como investigación. Entonces, este es un elemento que, ¿qué espacios tienen? O si ellos se pueden, ¿cómo puede hacerse la relación con conciencias? No sé, ese sería un elemento. Y finalmente, decir que cuando hace 2 años, en matemáticas, la universidad, hace 6 años, 6 o 8 años, la Universidad Distrital con la Universidad Pedagógica, que es con la que luchamos muchas cosas, eran las dos únicas universidades que tenían licenciados en educación matemática en Bogotá. Y había en Bogotá 8 universidades que tenían programas de matemática pura. Eso dice mucho de quién entonces puede estar enseñando matemáticas en el distrito. ¿Quiénes son los que pueden estar enseñando? Entonces, cuando se dice que los malos resultados de las matemáticas es culpa de los licenciados, es porque otra vez se desconoce la historia de este país. ¿Quiénes son los que están enseñando las ciencias? Y si se acaban las facultades de educación, pues con mayor razón se va a dañar todavía más la formación en ciencias. Y quiero, con esto ya cierro, indicar que, como decía Olga Lucía, mi tocaya, hay unos problemas que hay que formarse muy bien para enfrentarlos. Mis colegas matemáticos, yo soy matemática de formación, pero con doctorado en educación, mis colegas matemáticos están preocupados porque tienen problemas para que sus estudiantes aprendan las matemáticas. No aprendan a enseñar las matemáticas. No saben cómo hacer. Y qué bueno que nosotros pudiéramos llegar hasta ese nivel de escenario desde la Facultad de Educación para interactuar, como decía el colega, ya es colega, Jean Paul, en términos de la interdisciplinariedad. Los problemas de educación son interdisciplinares y tal vez el mayor reto, el mayor desafío es cómo no desaparecernos y cómo sí trabajar conjuntamente para resolver esos grandes problemas que están en todos los espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Olga Lucía. Profesor Julián. Bueno, les agradezco muchísimo la invitación a este panel y pues particularmente a los profes que nos hicieron una exposición de motivos maravillosa con respecto a todo este tema de formación de profesores. En especial pues quisiera hablarle al doctor Paul, que es el representante del Ministerio de Educación, pues por varias cosas que ustedes ya conocen, y es que la formación de docentes en la Universidad Distrital pues está en peligro precisamente porque las directivas no entienden la importancia de la formación de profesionales de la docencia en estas áreas de las ciencias particularmente y en las áreas de las ciencias humanas, todas las ciencias en general. Una primera pregunta que quisiera hacerle al doctor Paul es, ¿cómo hacemos para que el Ministerio de Educación nos proteja la formación de profesores de las mismas instituciones, de esos mismos consejos superiores, por ejemplo, que no entienden que primero va la educación que la ciencia o la tecnología? De hecho, todos estos países que mal llaman desarrollados, de pronto tienen esa perspectiva de que la formación de profesores es realmente importante. Te quería contar un caso que pasó con los licenciados en biología. El Consejo Nacional de Biólogos o algo así, a través de abogados, en fin, saca unas disposiciones sobre los que pueden investigar en biología son biólogos, licenciados en biología. Imagínense los físicos, no sé, Gauss, que era una persona que estaba ahí en una biblioteca, ni siquiera tenía una formación en física, hizo tantos desarrollos. ¿Cómo le estamos diciendo al país a partir de estas conmemoraciones de
profesionales que usted no puede investigar. Eso a mí me parece extremadamente terrible. Pero entonces lo que quisiera notar es cómo desde el Ministerio de Educación podemos proteger en política pública la formación de profesores. Es más, eh, el agua no se corta si hay muchos o hay pocos. Y que nos lleguen 5 estudiantes de licenciatura en biología, en química, en pedagogía infantil, en ciencias sociales, eso es muchísimo. Quiero contarte el caso, mi hermano tú ya lo conoces, Suecia, Suiza, en fin, donde le dicen a cualquier profesional, le ruegan que por favor dicte las clases de lo que sea que ellos puedan dictar. En Francia, definitivamente no hay profesores. Y lo sé porque en el encuentro de egresados nos llegó un egresado licenciado en física de la Universidad de Cital, está haciendo una maestría en didáctica de la ciencia en Francia y pues simplemente tenemos una opción importante laboral en otros países. De hecho, estamos exportando profesores. No tenemos profesores, estamos exportándolos y el gobierno nacional no está protegiéndolos, no nos están protegiendo. ¿Cómo hacemos para que pues para que desde la política pública podamos proteger esa formación docente que es el pilar fundamental del crecimiento del país en todos los sentidos? Profe, muchas gracias. Bueno, sí, muchísimas gracias. Y pues celebro esas apreciaciones, las consultas que me hacen pues como representante del Ministerio de Educación Nacional, que tal vez no tenga el conocimiento y los referentes para todos, pues digamos, la complejidad de los temas, pero yo quisiera sí reiterar que la apuesta por fortalecer la formación de los educadores, pues necesariamente está pasando por esa posibilidad de fortalecer el conocimiento que tenemos sobre lo que se necesita de las instituciones educativas y lo que están pensando esos docentes que es importante fortalecer para que, digamos, que se pueda tener como un marco de acción para la toma de decisiones y que esa toma de decisiones, pues, tenga algún efecto de política. Y pues, ¿qué les puedo contar? Nosotros este último mes hemos hecho algo así como un estudio de mercado, hicimos una encuesta a los educadores del país, finalmente la respondieron cerca de 44.000 profesores y que justamente busca mirar un poco eso, identificar cuál es el perfil que tienen los docentes, pero también qué están pensando, que por una parte qué les interesa, en qué les interesa formarse, pero también cuáles creen que son las problemáticas más importantes en sus instituciones educativas y qué propuestas tienen para poder transformar esas situaciones desde la formación. Entonces, básicamente les consultamos qué propuestas de investigación tendrían, qué quisieran estudiar, qué quisieran indagar y profundizar alrededor de esos temas. Y yo creo que hay una combinación de componentes que básicamente nos va a permitir sentarnos con las universidades a entender y empezar a proyectar cómo el posicionamiento de la profesión docente, como lo mencionaba el profesor Guillermo, como sujeto político que aporta la transformación, se puede fortalecer desde los mismos programas que ofertan las universidades. Y creo que eso es una información muy importante porque también puede derivar en transformaciones pues, de las decisiones de mercadeo que toman finalmente las universidades para ampliar o no ampliar, cerrar o incluir una nueva sede, etcétera, desde, digamos, de esas decisiones de mercadeo que finalmente también deben tomar los programas pues para subsistir frente a esa competencia pues que de algún otro modo se pierde pues dentro de un mercado laboral que exige unas cosas, digamos que pues que también depende de unas condiciones sociales y económicas, pues donde pues no se puede desconocer que nos han llevado mucho a que los sistemas le den mayor prioridad a lo técnico, a esas posibilidades de fortalecer conocimientos mucho más conectados con las tendencias de el entretenimiento o digamos que un poco
vemos que están dejando un poco de lado la posibilidad de fortalecer lo artístico, lo cultural y pues desde esa concepción propia, creo que pues tenemos la oportunidad de, bueno, primero pues de seguir haciendo esas conversaciones que nos permitan comprender cómo ajustar la oferta de formación, pero también que atraiga a los nuevos profesionales, a los nuevos bachilleres que están buscando opciones para ejercer digamos, sus proyectos de vida en conexión en una transformación de sus comunidades, pues que la opción también sea en las licenciaturas, que la opción también sea ser profesores. Y pues creo que estamos en un momento coyuntural en el cual pues queremos que hayan esas transformaciones y pues allí estaremos pues muy conectados para que pues como lo propone el profesor Carlos, podamos proteger esa apuesta por la formación de profesores. Muy bien, profesor. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Bueno, quiero hablar desde el contexto laboral de los profesores, de los licenciados. Yo soy docente de la Secretaría de Educación de Bogotá, soy estudiante del doctorado en educación en el énfasis de ciencias y analizando toda esta parte me doy cuenta que, claro, cuando nosotros, los licenciados, salimos a un campo real, lo primero que llegamos es al sector privado. Y en ese sector privado encontramos instituciones que tienden a explotar al profesor, ¿sí? En donde las temáticas va a ser lo más importante y ahí va a haber una brecha interesante entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa. Estamos formando investigadores, perfecto, desde las facultades, pero el concurso docente, quienes hemos tenido la posibilidad de presentarnos a él, nos damos cuenta que ahí no miran esas habilidades investigativas. Ahí y en el último concurso docente, muchos profesores decían lo que están buscando es cuidadores. Como mirar cómo el estudiante va a estar bien dentro de ese contexto que hemos estado hablando, pero más de allá de propiciar esos pensamientos y esas habilidades en los estudiantes, creo que no se están mirando y así es que están evaluando los profesores en este ámbito. Entonces también esta reflexión va al punto de, bueno, en la academia estamos formando investigadores, estamos formando licenciados que apuntan precisamente a reconocer esos contextos, pero esos licenciados, que son los que van a entrar a trabajar, por ejemplo, en el sector público, no están reconociéndose desde esas habilidades, sino solamente desde las habilidades de cuidador. Entonces, aquí también es otro punto de reflexión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguno de los panelistas quisiera hacer algún comentario. Pues ya estamos en el tiempo, pero hemos recogido las observaciones. Vamos a seguir creando sobre esto, estos debates necesarios que estamos adelantando todos los días miércoles entre 10 y 12 en la franja institucional de la universidad para seguir, digamos, ahondando en esta temática, seguramente para ampliar no solamente a profesores de ciencias, sino en general la formación de profesores, que es pues obviamente un desafío de la Facultad de Ciencias y Educación de la universidad. Entonces, pues obviamente lo que se ha planteado son temas que dejan muchos puntos, pero que también nos dan algunas luces y que seguramente en conversaciones con el Ministerio de Educación y en los programas académicos en nuestra facultad vamos a seguir planteando. Así que de entrada, pues agradezco mucho, pero no sé si antes de terminar, alguno de ustedes quisiera algún comentario de cierre puntual. Bien, no, pues entonces agradecer muchísimo a los asistentes, a los colegas y estudiantes que están a través de la red aquí. Y bueno, seguiremos entonces conversando. Y mil gracias, John Paul, desde el Ministerio de Educación, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a todos.